El viento helado de noviembre soplaba sin piedad por las calles adoquinadas de Cracovia, arrastrando las hojas muertas y doradas que se acumulaban en las esquinas del barrio histórico de Kazimierz, creando una atmósfera que parecía reflejar el estado interno de Alicia. Sentada en su pequeño pero inmaculado apartamento, ella sostenía una taza de té con ambas manos, buscando desesperadamente un calor que la calefacción central no lograba proporcionarle en ese momento. Sus dedos temblaban ligeramente, no por el frío que se colaba por las ventanas antiguas, sino por la presencia de un objeto rectangular sobre la mesa de centro, que parecía emitir una radiación tóxica. Era un sobre de papel grueso, color crema, con una caligrafía elaborada en tinta dorada que brillaba con una arrogancia burlona bajo la luz tenue de la lámpara. El silencio en la habitación era absoluto, solo interrumpido por el sonido de su propia respiración entrecortada y el leve tintineo de la porcelana contra el platillo, cuando intentaba, sin éxito, dejar la taza en la mesa. Aquel sobre no era simplemente papel y tinta, era la materialización física de un fantasma que había acechado sus pesadillas durante 3 largos años, un recordatorio tangible de que el pasado nunca termina de irse del todo. Alicia miraba el nombre impreso en la invitación como si fuera una sentencia judicial en lugar de una celebración de amor: Verónica y Tomás. Los nombres estaban entrelazados con florituras artísticas, burlándose de la historia que escondían detrás, una historia de traición que había reescrito la vida de Alicia de la manera más cruel posible. Ver esos 2 nombres juntos, oficializados en un documento público que se enviaría a familiares y amigos, provocaba una náusea visceral que subía desde su estómago hasta su garganta. No era solo que su ex prometido se casara con otra mujer, era que se casaba con su propia hermana, la sangre de su sangre, la persona con la que había compartido habitación, secretos y juguetes durante la infancia. La invitación anunciaba una boda lujosa en el castillo de Niepołomice, el mismo lugar con el que Alicia había soñado en voz alta tantas veces, detallando cada fantasía romántica frente a una hermana que, evidentemente, no solo escuchaba, sino que tomaba notas para robarle hasta el último fragmento de sus ilusiones. Para entender el peso demoledor de ese momento, hay que comprender quién había sido Alicia hasta ese fatídico día de la ruptura. Ella siempre fue la hermana sombra, la figura confiable y silenciosa que existía en la periferia, mientras Verónica brillaba con una luz cegadora que atraía todas las miradas, especialmente la de sus padres. Alicia, diseñadora gráfica de profesión, encontraba refugio en el arte y en el orden, construyendo su vida con una meticulosidad de hormiga, ahorrando cada céntimo, planificando el futuro con prudencia y evitando los riesgos innecesarios. Se había acostumbrado a ser la hija sensata, la que no daba problemas, la que siempre estaba ahí para limpiar los desastres de una hermana menor caprichosa y carismática. Verónica, por el contrario, era un torbellino de emociones y demandas, acostumbrada a obtener lo que quería simplemente sonriendo o haciendo un berrinche estratégico, sabiendo que sus padres siempre cederían ante su espíritu libre y su encanto natural. La dinámica familiar había preparado el terreno para la tragedia mucho antes de que Tomás entrara en escena, cimentando en Alicia la creencia errónea de que su valor residía en cuánto podía sacrificarse por los demás. Cuando conoció a Tomás, creyó ingenuamente que el ciclo se había roto, que finalmente había encontrado a alguien que la veía a ella, a la verdadera Alicia, por encima del resplandor superficial de su hermana. Tomás parecía valorar su tranquilidad, su apoyo incondicional y esa estabilidad que ella ofrecía con tanta generosidad. Se entregó a la relación con la misma devoción con la que abordaba todo en su vida, con seriedad y entrega total. Durante 4 años, construyeron un mundo que ella creía blindado, lleno de planes compartidos, cuentas de ahorro conjuntas para la boda y sueños de una casa propia. Alicia nunca imaginó que esa seguridad era tan frágil como el cristal, ni que la persona que dormía a su lado miraba de reojo lo que ella consideraba sagrado. Alicia recordaba con dolorosa claridad cómo había trabajado horas extras, aceptando proyectos de diseño tediosos y mal pagados, solo para engrosar el fondo de la boda, privándose de pequeños lujos, de viajes y de ropa nueva. Todo era para nosotros, ese pronombre plural que se había convertido en su identidad. Mientras tanto, Verónica vivía la vida al máximo, cambiando de novios y de trabajos, siempre volviendo a casa de los padres o al sofá de Alicia cuando las cosas salían mal,
siendo recibida con los brazos abiertos y sin reproches. Alicia, en su bondad ciega, nunca vio la envidia que se cocinaba a fuego lento en los ojos de su hermana cada vez que ella hablaba de su felicidad con Tomás. No vio las miradas largas, los toques accidentales o las risas demasiado altas en las cenas familiares. Estaba demasiado ocupada construyendo los cimientos de un futuro que, sin saberlo, estaba siendo minado desde dentro por las dos personas que más supuestamente debían amarla. El día que todo se derrumbó, comenzó como cualquier otro martes de otoño, con esa rutina reconfortante que Alicia tanto valoraba, sin ninguna señal de advertencia en el cielo gris de Cracovia. Había logrado salir temprano de la agencia de publicidad, con una sensación de triunfo infantil, y se dirigió al mercado local con un propósito específico en mente: comprar los ingredientes frescos para preparar pierogi, el plato favorito de Tomás. Quería sorprenderlo, celebrar una pequeña promoción que él había mencionado de pasada, crear uno de esos momentos domésticos que cimentan una relación. Caminaba con las bolsas pesadas, cortándole la circulación de los dedos, pero no le importaba. Su mente estaba ocupada repasando la receta de su abuela, imaginando la cara de satisfacción de él al llegar a casa y encontrar la cena lista y el vino servido. La ingenuidad de ese momento, vista en retrospectiva, resultaba casi insultante. Alicia caminaba hacia su propia ejecución emocional con una sonrisa en los labios y harina en la bolsa. Al llegar al edificio, notó que el coche de Tomás ya estaba aparcado, lo cual era extraño para esa hora de la tarde, pero su mente optimista lo interpretó como una coincidencia feliz, una oportunidad para pasar más tiempo juntos. Subió las escaleras con ligereza, ignorando el ascensor antiguo, con el corazón latiendo un poco más rápido por la anticipación del encuentro. Al introducir la llave en la cerradura, lo hizo con cuidado para no hacer ruido, queriendo mantener el factor sorpresa hasta el último segundo. Empujó la puerta suavemente y entró en el recibidor, dejando las bolsas en el suelo con movimientos calculados. Sin embargo, el silencio que esperaba fue sustituido por un sonido que heló su sangre instantáneamente, una risa femenina, cristalina y familiar, demasiado familiar. No era una risa de televisión ni de una visita casual. Era la risa íntima y coqueta de Verónica, resonando en las paredes de su hogar como si fuera la dueña del lugar. Alicia se quedó paralizada en el pasillo, con el abrigo aún puesto, sintiendo cómo el mundo se ralentizaba a su alrededor, mientras su cerebro luchaba por procesar lo que sus oídos captaban. Caminó como un autómata hacia la sala de estar, pero se detuvo antes de entrar, oculta por el marco de la puerta, convertida en una espía en su propia vida. Lo que escuchó a continuación fue mucho peor que cualquier acto físico de traición. Fueron las palabras, cargadas de desprecio, las que la destruyeron. Escuchó la voz grave de Tomás, esa voz que le había jurado amor eterno, diciendo con una frialdad espeluznante que Alicia era buena mujer, pero irremediablemente común, sin brillo y predecible. Dijo que estar con ella era como vivir en blanco y negro, mientras que estar con Verónica era ver la vida en color. Aquellas frases no eran un simple desliz pasional, eran una aniquilación sistemática de su personalidad y de su valor como ser humano. Verónica, lejos de defender a su hermana o mostrar un atisbo de culpa, respondió con esa arrogancia que Alicia siempre había confundido con seguridad. Se rió de nuevo, diciendo que Alicia nunca se daría cuenta porque vivía en su pequeño mundo de fantasía, y que, en el fondo, le estaban haciendo un favor porque ella era demasiado aburrida para un hombre con ambiciones como Tomás. Escuchar a su propia hermana burlarse de su dolor futuro, trivializar su relación y conspirar a sus espaldas fue el golpe de gracia. En ese instante, Alicia comprendió que no se trataba solo de una infidelidad sexual. Era una burla cruel y compartida, donde ella era el chiste privado entre los dos. La conexión biológica y el compromiso romántico no valían nada frente al egoísmo puro y duro de las dos personas en la sala contigua. La traición tenía capas, y Alicia acababa de descender al nivel más profundo del infierno emocional. El trance se rompió cuando a Alicia se le resbalaron las llaves de la mano sudorosa, cayendo al suelo de madera con un estruendo metálico que sonó como un disparo en el silencio tenso del apartamento. El sonido cortó la conversación de golpe. Alicia, impulsada por una mezcla de horror y la necesidad de confirmar la pesadilla, dio un paso al frente y los vio. Estaban en el sofá que ella había elegido,
entrelazados de una manera que no dejaba lugar a dudas, con una familiaridad que indicaba que aquello no era la primera vez. Verónica ni siquiera pareció asustada. Su expresión fue de molestia por haber sido interrumpida. Tomás palideció, pero no se movió para consolarla. Alicia no gritó, no insultó, ni siquiera lloró en ese momento. Simplemente los miró, grabando esa imagen de deslealtad en su retina. Dio media vuelta y salió corriendo, dejando atrás las bolsas con la harina y la carne, y con ellas, la vida que había conocido hasta entonces. Alicia corrió por las calles de Cracovia sin rumbo fijo, con el frío cortándole la cara y el sonido de sus propios pasos resonando como latigazos en el pavimento húmedo. No sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaba poner tanta distancia física como fuera posible entre ella y la escena que acababa de presenciar en su propia sala de estar. El shock inicial había actuado como una anestesia temporal, pero a medida que la adrenalina disminuía, el dolor comenzaba a filtrarse en sus huesos, una agonía física que le dificultaba respirar, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Terminó sentada en un banco de un parque desierto, temblando incontrolablemente bajo la luz amarillenta de una farola, mientras los transeúntes pasaban de largo, ignorantes de que esa mujer encogida acababa de perder su pasado, su presente y su futuro en cuestión de segundos. No lloraba. Estaba en un estado de catatonia, tratando de rebobinar el tiempo mentalmente, buscando desesperadamente una señal que se le hubiera escapado, algo que hiciera que la traición fuera menos absurda y más comprensible. Pero no había lógica, solo la crueldad desnuda de los hechos. Los días siguientes fueron una neblina borrosa de trámites humillantes y logística dolorosa que nadie te advierte cuando te rompen el corazón. Alicia tuvo que volver al apartamento, aprovechando las horas en que sabía que Tomás estaría trabajando, para empacar su vida en cajas de cartón, sintiéndose como una ladrona en el hogar que ella misma había decorado con tanto esmero. Cada objeto era una mina terrestre emocional. La taza que compraron en un viaje a Zakopane, las cortinas que eligieron juntos, los libros compartidos. Decidió dejar casi todo atrás. No quería nada que hubiera sido tocado por la mentira. Se mudó temporalmente a un hostal barato, rechazando la idea de volver a casa de sus padres, intuyendo que allí no encontraría el refugio que necesitaba. La soledad de esa habitación impersonal, con sus paredes finas y olor a humedad, era preferible a enfrentarse a la dinámica familiar que, de alguna manera retorcida, siempre terminaba justificando a Verónica. El desmantelamiento de la boda fue otro círculo del infierno que Alicia tuvo que recorrer sola. Tuvo que llamar uno a los proveedores, el florista, el servicio de catering, el fotógrafo y el lugar del banquete. Explicar con una voz monocorde y muerta que el evento se había cancelado fue una tortura repetitiva, soportando los silencios incómodos al otro lado de la línea y las preguntas sobre los reembolsos que nunca llegarían completos. Perdió miles de zlotys en depósitos no reembolsables, dinero que había ahorrado privándose de todo durante años. Tomás, en un acto final de cobardía, ni siquiera se ofreció a cubrir esas pérdidas. Simplemente desapareció de la ecuación financiera, dejando que Alicia cargara con el costo económico del desastre que él había provocado. Ver cómo sus ahorros se evaporaban por una fiesta que nunca ocurriría fue la confirmación final de que había estado invirtiendo en un espejismo. La reacción de su familia fue la estocada final que terminó de aislar a Alicia. Cuando finalmente reunió el valor para contarles a sus padres lo sucedido, esperó indignación, gritos, una defensa férrea de su honor. En cambio, se encontró con una incomodidad palpable y un silencio evasivo. Su madre, siempre tan preocupada por las apariencias, parecía más angustiada por el qué dirán los vecinos y parientes que por el dolor de su hija mayor. Su padre murmuró algo sobre que el corazón no elige y que Verónica siempre había sido muy intensa. Increíblemente, la narrativa familiar comenzó a girar para proteger a la hermana menor. Pobre Verónica, debe estar sufriendo mucho con esta situación complicada, llegaron a decir. Para Alicia, esa falta de lealtad fue casi peor que la traición de Tomás. Le confirmó que, en el teatro de su familia, ella siempre sería un personaje secundario prescindible. Alicia entró entonces en una fase de existencia fantasmal, convirtiéndose en una sombra que deambulaba entre el trabajo y su habitación alquilada.
Dejó de comer adecuadamente, alimentándose solo de café y tostadas rancias, y su cuerpo comenzó a consumirse visiblemente. Perdió peso rápidamente. Su ropa empezó a colgarle de los hombros huesudos, y unas ojeras profundas y violáceas se instalaron permanentemente bajo sus ojos, dándole el aspecto de alguien que lleva meses sin dormir. En el trabajo, cumplía con sus obligaciones de diseño gráfico con una eficiencia robótica, sin hablar con nadie, evitando las miradas de lástima de los compañeros que habían escuchado rumores. Se aisló completamente de sus amigos comunes con Thomas, incapaz de soportar la vergüenza de ser la víctima, la mujer que no fue suficiente. El invierno en Cracovia ese año fue especialmente cruel, con días cortos y grises que parecían extenderse eternamente, reflejando su paisaje interno. Alicia pasaba los fines de semana acostada en la cama, mirando el techo, sin energía para encender la televisión o leer un libro. La depresión no era un llanto constante, sino una ausencia total de color y sabor. Todo le daba igual. Se sentía vacía, como si le hubieran extirpado el alma y solo quedara un caparazón biológico funcionando por inercia. A veces, se sorprendía a sí misma esperando un mensaje de Thomas, una disculpa, una explicación, cualquier cosa que diera sentido al caos, pero el teléfono permanecía mudo. Verónica y Thomas estaban viviendo su idilio, construyendo su felicidad sobre los escombros de la vida de Alicia, y el mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. El punto de inflexión, la centella que inició el cambio, no ocurrió en un momento dramático de película, sino en una mañana gris de octubre, frente al espejo manchado del baño compartido del hostal. Alicia se estaba lavando la cara con agua helada, cuando al levantar la vista, realmente se vio por primera vez en meses. Vio a una mujer de 29 años que parecía tener 50, con la piel apagada, el cabello sin vida y una tristeza infinita en la mirada. Sintió una punzada de miedo genuino. Si seguía así, iba a desaparecer por completo. Se dio cuenta de que estaba muriendo en vida por dos personas que probablemente estaban desayunando felices en ese momento. Una ira fría y sólida, muy diferente a la tristeza, empezó a crecer en su pecho. Miró su reflejo a los ojos y dijo en voz alta, con una voz ronca por el desuso: «Basta, se acabó». Ese basta no fue mágico, pero fue el comienzo de la acción. Su primera decisión fue buscar un hogar real, un lugar que fuera exclusivamente suyo y que no tuviera ni un solo recuerdo del pasado. Encontró un pequeño estudio en el barrio judío de Kazimierz, una zona bohemia, llena de historia y cicatrices, que resonaba con su estado de ánimo. El apartamento era antiguo, con suelos de madera que crujían y techos altos, pero tenía una luz maravillosa que entraba por grandes ventanales. Gastó lo poco que le quedaba en alquilarlo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una chispa de emoción al firmar el contrato. Al entrar con sus pocas cajas, respiró hondo el olor a madera vieja y polvo, y sintió que estaba poniendo la primera piedra de su reconstrucción. Allí, nadie la conocía como la ex de Thomas o la hermana de Verónica. Era solo una mujer anónima empezando de cero. Con el cambio de entorno vino un cambio de mentalidad profesional radical. Alicia decidió que ya no trabajaría para enriquecer a otros en la agencia de publicidad que tanto la explotaba. Recordó su talento, ese que había quedado relegado a un segundo plano para apoyar la carrera de Thomas. Tomó una decisión arriesgada. Invirtió el resto de sus ahorros de la no boda en una computadora de alta gama, una tableta gráfica profesional y licencias de software de diseño. Renunció a su trabajo estable, una locura según sus padres, y se lanzó al mundo freelance. Nació así, en la mesa de la cocina de su nuevo apartamento, el concepto de Światło Studio, estudio luz. Trabajaba 14 horas al día, canalizando toda su rabia, frustración y dolor en cada trazo, en cada diseño. El arte se convirtió en su terapia, su forma de gritar sin abrir la boca. Paralelamente a su renacimiento profesional, Alicia comenzó a cuidar de su vehículo físico, entendiendo que mente y cuerpo estaban conectados. Se inscribió en un estudio de yoga cercano y comenzó a asistir a terapia semanalmente, algo que en su familia se consideraba un tabú o una debilidad. En la terapia, desmanteló capa por capa la culpa que cargaba, entendiendo finalmente que la traición de Thomas y Verónica hablaba de la falta de carácter de ellos, no de la insuficiencia de ella. Aprendió a perdonarse por haber sido ciega, a abrazar a esa Alicia ingenua del pasado en lugar de odiarla.
El yoga le devolvió la conexión con sus músculos, con su respiración, enseñándole a habitar su cuerpo con orgullo de nuevo. Poco a poco, el color volvió a sus mejillas, su postura se enderezó y la hermana sombra empezó a disiparse para dar paso a una mujer sólida y real. El éxito de Shviatu Studio no fue inmediato, pero cuando llegó, lo hizo con la fuerza de una marea imparable, validando cada noche sin dormir y cada lágrima vertida sobre el teclado. Alicia descubrió que su estilo, antes reprimido y convencional para agradar a clientes corporativos aburridos, había mutado hacia algo visceral, emotivo y profundamente humano. Sus diseños ya no eran simples logotipos, eran historias visuales que capturaban la esencia de la lucha y la belleza, resonando con una clientela que buscaba autenticidad. La ironía del destino quiso que el dinero que había estado destinado a pagar el banquete de su propia humillación, la boda con Thomas, se convirtiera en el capital semilla de su imperio personal. Cada factura que cobraba por su trabajo se sentía como una pequeña victoria sobre su pasado, una confirmación tangible de que era capaz de generar valor por sí misma, sin necesitar la aprobación de un marido ni la validación de una familia que la había subestimado sistemáticamente. Con la estabilidad económica consolidada, Alicia comenzó a redescubrir Cracovia bajo una luz completamente nueva, apropiándose de la ciudad que antes solo recorría como acompañante. Kazimierz, con sus callejones llenos de historia y sus cafés con olor a especias, se convirtió en su santuario personal. Aprendió el placer exquisito de ir a cenar sola a un restaurante, pidiendo una mesa para uno, sin sentir la mirada de lástima de los camareros, sino disfrutando de su propia compañía y de un buen libro. Esos momentos de silencio, antes temidos como un síntoma de fracaso social, se transformaron en rituales sagrados de autoconocimiento. Descubrió que le gustaba el vino tinto seco, que prefería el jazz en vivo al pop comercial que escuchaba Tomasz, y que su opinión era la única que importaba al final del día. La soledad dejó de ser un vacío aterrador para convertirse en un espacio lleno de posibilidades y paz. Fue en este periodo de expansión personal cuando Alicia decidió romper otra barrera mental y realizar su primer viaje completamente sola, eligiendo Praga como destino para un fin de semana largo. Subirse a ese tren sin tener que coordinar horarios con nadie, sin tener que ceder ante los caprichos de una hermana o las preferencias de un novio, fue una experiencia embriagadora de libertad absoluta. Caminó por el puente de Carlos al amanecer, se perdió en las calles de Malá Strana y comió cuando tuvo hambre, no cuando el reloj lo dictaba. En ese viaje, mientras observaba la puesta de sol sobre el río Moldava, comprendió que la felicidad no era un estado que dependiera de tener una pareja, sino una construcción interna. Se sintió completa, íntegra y poderosa. Se dio cuenta de que no necesitaba a una media naranja, porque ella ya era una fruta entera, madura y resiliente. Al regresar a Cracovia, Alicia irradiaba una energía diferente. La postura encorvada de la víctima había desaparecido, reemplazada por la elegancia tranquila de quien ha sobrevivido a una guerra interna y ha ganado. Sus padres, con quienes mantenía un contacto mínimo y estrictamente protocolario, notaron el cambio, aunque no lo comprendieron. Weronika, por su parte, intentaba mantener una fachada de felicidad perfecta en las redes sociales, pero los rumores que llegaban a Alicia, a través de conocidos, sugerían que la relación con Tomasz ya mostraba grietas, cimentada como estaba en la traición y la superficialidad. Sin embargo, a Alicia ya no le importaba. La indiferencia había reemplazado al odio. Su vida estaba tan llena de proyectos, arte y paz mental, que no quedaba espacio para el rencor. Había alcanzado ese estado de gracia donde el pasado es solo un dato biográfico y no una herida abierta. El destino, que a menudo opera con un sentido del humor peculiar, decidió intervenir una tarde lluviosa de abril, justo cuando Alicia menos lo esperaba y menos lo buscaba. Salía de una imprenta cargada con unos portafolios de gran tamaño, luchando contra un paraguas rebelde que el viento amenazaba con voltear, cuando al doblar una esquina apresuradamente, chocó violentamente contra un hombre que venía en dirección contraria. El impacto fue cinematográfico en su torpeza. Los portafolios de Alicia volaron por los aires y el maletín del desconocido se abrió, esparciendo decenas de documentos legales sobre el pavimento mojado. En otro momento de su vida, Alicia se habría deshecho en disculpas sumisas,
sintiéndose culpable por existir y ocupar espacio. Pero esa nueva Alicia soltó una maldición colorida y se agachó inmediatamente para ayudar a salvar los papeles del agua. Fue entonces, agachada bajo la lluvia, cuando sus ojos se encontraron con los de él. Jakub no se parecía en nada a los hombres que solían atraerle a Alicia en el pasado. No tenía esa belleza arrogante y pulida de Tomasz. Tenía un rostro amable, con líneas de expresión marcadas por la risa y la concentración, y unos ojos color miel que transmitían una calma inmediata en medio del caos de la tormenta. Era un abogado de derechos de autor, como descubriría minutos más tarde, y estaba genuinamente mortificado por el choque. No se preocupó por su traje caro empapado, sino por los diseños de Alicia, preguntando con insistencia si se habían dañado. Había una decencia en su preocupación, una falta total de pretensión, que desarmó a Alicia al instante. Se quedaron allí, dos extraños empapados recogiendo papeles del suelo, riéndose de lo absurdo de la situación, mientras los transeúntes los esquivaban. Para compensar el desastre, Jakub insistió en invitarla a un café cercano para secarse y reorganizar el caos de documentos, una oferta que Alicia aceptó más por curiosidad que por interés romántico. Lo que debía ser una pausa rápida de 20 minutos se convirtió en una conversación de 3 horas que fluyó con una naturalidad asombrosa. Hablaron de todo y de nada, de la arquitectura de Cracovia, de la dificultad de ser freelance, de libros antiguos y de la mejor manera de preparar el café. Alicia se sorprendió al descubrirse hablando abiertamente, sin filtros, sin tratar de impresionar ni de parecer más interesante de lo que era. Jakub escuchaba con una atención voraz, haciéndole preguntas inteligentes, mirándola como si lo que ella decía fuera lo más importante del mundo en ese momento. No había juegos de poder, ni miradas lascivas, solo una conexión humana genuina y refrescante. A diferencia de su relación con Tomasz, que siempre se sintió como una audición constante para mantener su interés, la dinámica con Jakub se construyó sobre la base de la transparencia desde el primer día. En sus siguientes encuentros, que comenzaron como coincidencias provocadas y luego pasaron a ser citas formales, Alicia no ocultó sus cicatrices. Le contó, sin dramatismos pero con honestidad, sobre la traición de su hermana y su ex prometido, sobre cómo había tenido que reconstruirse desde cero. Esperaba que él se asustara o la juzgara como mercancía dañada, pero la reacción de Jakub fue de una empatía profunda y madura. Le confesó que él también cargaba con su propio equipaje emocional, un divorcio amistoso pero doloroso años atrás, y que valoraba, por encima de todo, la lealtad y la verdad. Esa vulnerabilidad compartida cimentó una confianza que Alicia no creía posible volver a sentir. Jakub se convirtió en su mayor admirador, pero no desde una posición paternalista, sino de igual a igual. Le fascinaba el talento de Alicia y celebraba cada nuevo contrato de Światło Studio con un entusiasmo genuino, a menudo trayendo champán o flores para festejar sus logros profesionales. Nunca compitió con ella, nunca intentó apagar su brillo para sentirse más hombre. Al contrario, parecía crecer al verla a ella expandirse. Para Alicia, acostumbrada a hacerse pequeña para que otros cupieran, esto fue revolucionario. Jakub le enseñó que el amor no debía doler, ni restar, ni exigir sacrificios de identidad. El amor era simplemente un lugar seguro donde podías ser tu versión más auténtica y aún así ser adorada. La relación maduró con la cadencia tranquila de las estaciones, pasando de la primavera al verano con una solidez envidiable. No hubo grandes dramas, ni rupturas pasionales seguidas de reconciliaciones. Solo hubo constancia, respeto y un cariño que se profundizaba cada día. Compartían domingos de lectura en el sofá, escapadas a las montañas Tatras y cenas caseras donde cocinaban juntos, riendo y bebiendo vino. Alicia se dio cuenta de que se estaba enamorando no solo de Jakub, sino de la persona que ella era cuando estaba con él, fuerte, valorada y tranquila, sin que nadie en su antigua vida lo supiera, ni su hermana ni sus padres. Alicia estaba construyendo algo infinitamente más valioso que la boda de escaparate que había perdido. Estaba construyendo un hogar verdadero. Cuando el otoño volvió a teñir de dorado los parques de Cracovia, marcando casi un año desde que el mundo de Alicia se había desmoronado, la vida le ofreció una reparación simétrica y hermosa. No hubo una propuesta de matrimonio viral en la Torre Eiffel, ni un flash mob vergonzoso en una plaza pública,
cosas que Verónica hubiera exigido y adorado. La propuesta de Jakub sucedió un martes por la noche, en la cocina del apartamento de Alicia, mientras ambos preparaban una salsa de tomate casera y bebían vino barato. Jakub simplemente dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar, se limpió las manos en un trapo de cocina y la miró con una intensidad que hizo que el tiempo se detuviera. Le dijo que no podía imaginar un solo día del resto de su vida sin escuchar su risa o verla dibujar, y que quería que fueran un equipo legal y emocional para siempre. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo, sin arrodillarse, mirándola a los ojos al mismo nivel, como compañeros, y le ofreció un anillo antiguo, una joya de familia de su abuela, que destilaba historia y carácter, nada que ver con el diamante genérico y frío que Thomas le había dado una vez por obligación social. La respuesta de Alicia fue un sí, inmediato y lloroso, pero no de tristeza, sino de una gratitud abrumadora hacia la vida por haberle permitido llegar a ese punto. Sin embargo, ambos tomaron una decisión radical esa misma noche, una decisión que definiría el tono de su unión y que serviría como escudo contra la toxicidad externa. Decidieron casarse en secreto, solo ellos dos y 2 testigos indispensables, sin avisar a nadie, y mucho menos a la familia de Alicia. La fecha elegida tenía una ironía deliciosa que solo ellos conocían. Se casarían exactamente 2 semanas antes de la gran boda de Verónica y Thomas. No lo hicieron por venganza, sino por preservación. Alicia quería que su matrimonio fuera un acto puro, no contaminado por las comparaciones, los comentarios pasivo-agresivos de su madre, o la inevitable competencia que su hermana trataría de establecer. Quería que su pacto de amor fuera un secreto precioso, una joya guardada en un bolsillo interior, lejos de las garras de quienes no sabían cuidarla. La organización de su boda secreta fue lo opuesto al calvario logístico que Alicia recordaba de su compromiso anterior. No hubo discusiones sobre el color de las servilletas, ni peleas por la lista de invitados, ni ansiedad por el presupuesto. Fue un proceso de una simplicidad liberadora. Compraron un vestido blanco sencillo pero elegante en una boutique vintage, un traje bien cortado para Jakub, y reservaron la fecha en el registro civil. Se sentía como una travesura compartida, una complicidad que fortalecía aún más su vínculo. Mientras el chat familiar de WhatsApp ardía con los dramas de Verónica, que si el DJ era muy caro, que si las flores no eran del tono exacto de rosa, que si estaba estresada por perder peso, Alicia y Jakub vivían en una burbuja de paz, sonriendo al leer los mensajes ajenos, sabiendo que ellos estaban a punto de cruzar la meta de una manera mucho más auténtica y profunda, sin necesidad de espectadores ni aplausos falsos. El día de su boda amaneció con una niebla suave que envolvía la ciudad, dándole un aire de misterio y romanticismo gótico. Alicia se despertó tranquila, sin el nudo en el estómago que solía tener antes de los grandes eventos familiares. Se vistió despacio, disfrutando del tacto de la seda sobre su piel, y se maquilló ella misma frente al espejo, reconociendo y amando a la mujer que le devolvía la mirada. No había peluqueros nerviosos ni damas de honor histéricas alrededor, solo el silencio reconfortante de su hogar y Jakub preparándose en la habitación de al lado, silbando una melodía de jazz. Cuando se vieron listos para salir, se abrazaron en el pasillo durante un largo minuto, anclándose el uno al otro. No necesitaban una limusina. Tomaron un taxi normal hacia el ayuntamiento, cogidos de la mano en el asiento trasero, riéndose como adolescentes que se escapan de clase, pero con la certeza madura de los adultos, que saben exactamente lo que están haciendo. La ceremonia civil fue breve, sobria y devastadoramente emotiva en su austeridad, en una sala con paneles de madera y luz tenue, frente a un funcionario que había visto miles de uniones. Alicia y Jakub intercambiaron sus votos. No leyeron poemas copiados de internet. Hablaron desde el corazón, prometiéndose lealtad, risas y apoyo en los días grises. Cuando Alicia deslizó el anillo en el dedo de Jakub, y él hizo lo mismo con ella, sintió un peso físico levantarse de sus hombros, el último residuo de su pasado traumático desvaneciéndose en el aire. Ya no era la mujer abandonada, la solterona, la hermana de la novia. Era una esposa, una compañera, una mujer amada y elegida por quien ella también había elegido libremente. Firmar el acta matrimonial fue el acto de rebelión más grande de su vida. Estaba reclamando su felicidad bajo sus propios términos, sin pedir permiso ni perdón a nadie. Al salir del ayuntamiento, ya como marido y mujer, el sol rompió la niebla tímidamente
iluminando el pavimento húmedo. No hubo lluvia de arroz ni fotógrafos acosando, solo la brisa fresca y la ciudad que seguía su ritmo indiferente. Celebraron su unión con un almuerzo íntimo en su restaurante italiano favorito, escondido en un patio interior de la calle Grodzka. Comieron pasta casera y bebieron el mejor vino de la carta, brindando mirándose a los ojos, compartiendo el secreto que ahora los unía legalmente. Alicia se sentía invencible. Tenía ganas de gritarlo a los cuatro vientos, pero al mismo tiempo, la satisfacción de saber algo que nadie más sabía era embriagadora. Esa tarde pasearon por el río Vístula, y Alicia guardó su alianza en el bolso antes de volver a la realidad cotidiana, sintiendo el metal frío contra sus dedos como un talismán de poder. Los días siguientes fueron una prueba de fuego para su capacidad de actuación. Con la boda de Werónica acercándose peligrosamente, la presión familiar se intensificó. Su madre la llamaba a diario, no para preguntarle cómo estaba, sino para asegurarse de que Alicia no fuera a arruinar el día de su hermana con caras largas o actitudes depresivas. «Espero que vengas sola y discreta», le llegó a decir su madre con una crueldad casual. «No queremos que la gente murmure sobre tu situación». Alicia, en lugar de ofenderse o llorar como hubiera hecho antaño, sentía una calma casi divertida. Escuchaba las advertencias y asentía al teléfono, respondiendo con monosílabos amables. «No te preocupes, mamá. Estaré allí y me comportaré perfectamente», aseguraba, mientras Jakub le besaba el cuello suavemente desde atrás, haciéndola sonreír. La ironía de que la pobre solitaria fuera en realidad una mujer felizmente casada era un escudo impenetrable contra los venenos familiares. Werónica, por su parte, estaba en pleno colapso nervioso preboda. Llamaba a Alicia para quejarse de Tomasz, diciendo que él estaba distante, que bebía demasiado o que no se involucraba en los preparativos. Alicia escuchaba estas quejas con una distancia clínica, notando las grietas evidentes en la relación de su hermana. Era obvio que una unión nacida de la traición y sustentada en la apariencia no podía ser sólida, pero Alicia no dijo nada. No era su lugar advertirles ni salvarles. Ya había pagado su cuota de sacrificio en esa relación. Simplemente ofrecía respuestas neutras. «Seguro que son los nervios. Todo saldrá bien». Ver la ansiedad de Werónica contrastada con su propia serenidad conyugal era la confirmación final de que, aunque había perdido al novio hace años, en realidad había ganado la vida. La noche antes de la boda de su hermana, Alicia y Jakub tuvieron su propia fiesta privada en casa. Bailaron en el salón con música suave, cocinaron pizza y hablaron sobre la estrategia para el día siguiente. Habían acordado un plan maestro. Alicia iría a la ceremonia y al banquete sola, para no levantar sospechas prematuras y dejar que Werónica tuviera su momento de gloria sin distracciones iniciales. Jakub llegaría más tarde, durante la cena, como un invitado sorpresa, presentándose formalmente en el momento justo. Era una puesta en escena arriesgada, pero necesaria. Alicia necesitaba entrar en ese castillo sola, enfrentar a sus fantasmas y a las miradas de lástima de pie, por sí misma, antes de revelar que nunca había estado sola. Jakub le prometió que estaría allí, impecable y a su lado, cuando ella diera la señal. Se durmieron abrazados, tranquilos, mientras al otro lado de la ciudad, Werónica probablemente no podía pegar ojo. El día de la boda de Werónica llegó con un cielo despejado y frío. Alicia se despertó con una determinación de acero. No se vestiría de negro, ni de gris, ni de ningún color que sugiriera luto o invisibilidad. Había elegido un vestido verde esmeralda, de un corte sofisticado que abrazaba su figura y resaltaba el color de sus ojos y su cabello ahora brillante y saludable. Era un vestido de mujer exitosa, no de hermana derrotada. Se arregló con esmero, aplicándose un labial rojo oscuro que denotaba confianza. Antes de salir, se colocó su alianza de oro en el dedo anular, la admiró por un segundo, y luego se puso unos guantes de piel fina para ocultarla durante el trayecto y la ceremonia religiosa. Se miró al espejo, respiró hondo y se dijo a sí misma: «Hoy se cierra el círculo». Salió de su casa dejando a su esposo terminando de arreglarse, lista para entrar en la boca del lobo, pero esta vez, los dientes de la bestia ya no podían herirla. El viaje hacia el castillo de Niepogomice fue, para Alicia, una travesía surrealista a través de sus propios recuerdos desmantelados. Mientras el taxi recorría los kilómetros que separaban Cracovia del lugar del evento,
Ella observaba el paisaje otoñal por la ventanilla con una calma que rayaba en la disociación. Ese castillo renacentista, con sus muros imponentes y su patio de armas elegante, había sido el escenario de sus fantasías más recurrentes durante años. Había guardado recortes de revistas, había calculado presupuestos y había soñado con bajar por esas escaleras del brazo de Thomas. Sin embargo, al ver las torres aparecer en el horizonte, no sintió la punzada de nostalgia que temía, sino una extraña sensación de ajenidad, como si estuviera visitando un museo dedicado a una civilización extinguida. Aquel lugar ya no representaba un sueño frustrado, sino un decorado costoso para una farsa en la que ella, afortunadamente, ya no tenía un papel protagonista. Al bajar del coche, el aire frío le golpeó el rostro, pero su abrigo y, sobre todo, su determinación interna la mantuvieron cálida. Su entrada en el patio del castillo provocó un silencio casi inmediato entre los grupos de invitados que ya se congregaban cerca de la entrada principal. La mayoría eran familiares y amigos comunes que conocían la historia completa, o al menos la versión distorsionada que había circulado, y esperaban ver a una Alicia derrotada, vestida con colores apagados, encogida por la vergüenza de asistir a la boda de su exprometido con su propia hermana. Lo que vieron, en cambio, fue a una mujer que caminaba con la barbilla alta, envuelta en un vestido verde esmeralda que fluía como agua líquida alrededor de su cuerpo, destacando su figura de una manera elegante y poderosa. No había rastro de las ojeras ni de la fragilidad de hacía un año. Su piel brillaba, su maquillaje era impecable y su mirada recorría a la multitud con una seguridad desafiante. Los murmullos pasaron de la lástima a la confusión. La víctima no parecía estar sufriendo, y eso desconcertaba a la audiencia que había venido preparada para el drama. Alicia se movió entre la gente saludando con una cortesía educada pero distante, rechazando sutilmente los intentos de consuelo de tías lejanas que se acercaban con caras de circunstancias y frases preparadas. «Debes ser muy fuerte para estar aquí», le susurró una prima con tono conspiratorio, buscando el morbo de una lágrima. Alicia simplemente sonrió. Una sonrisa enigmática que no llegaba a sus ojos pero que cumplía con el protocolo, y respondió: «Es un día importante para la familia, no me lo perdería». Mantuvo sus manos enguantadas en todo momento, ocultando la alianza de oro que ardía agradablemente contra su piel, un secreto tangible que le daba una ventaja psicológica sobre todos los presentes. Se sentía como una espía en territorio hostil, una observadora que conocía una verdad que cambiaría la dinámica de poder en cuanto decidiera revelarla, pero por ahora disfrutaba del desconcierto que su sola presencia radiante estaba causando. La ceremonia se llevó a cabo en una de las capillas góticas del castillo, un espacio impresionante cargado de incienso y flores blancas, tantas que el olor resultaba casi empalagoso. Alicia se sentó en el lugar asignado, en la tercera fila, lo suficientemente cerca para ver, pero lo bastante lejos para no formar parte del círculo íntimo, una marginación geográfica decidida seguramente por su madre, para evitar tensiones. Desde allí, tuvo una vista privilegiada de la espalda de Thomas, que esperaba en el altar. Lo observó con la frialdad de un forense. Vio cómo se secaba el sudor de la nuca repetidamente, cómo movía el peso de un pie a otro con nerviosismo, cómo su traje, aunque caro, parecía quedarle un poco grande, como si la culpa o el estrés lo hubieran consumido. Ya no veía al príncipe azul que había idolatrado, veía a un hombre común, débil y sudoroso, atrapado en una decisión que probablemente ya lamentaba. La idealización se había evaporado por completo, dejando solo una realidad patética. La entrada de Verónica fue un espectáculo de exceso, diseñado para opacar cualquier otra cosa en el universo conocido. El vestido era una explosión de encaje, pedrería y tul, con una cola tan larga que requería la asistencia de 2 niñas para no enredarse en los bancos de la iglesia. Mientras caminaba hacia el altar del brazo de su padre, Verónica escaneaba la congregación, no buscando a su futuro esposo, sino buscando la validación en los ojos de los invitados. Cuando su mirada se cruzó fugazmente con la de Alicia, hubo un destello de triunfo, una mueca de superioridad que decía: «Gané». Alicia sostuvo la mirada sin parpadear, con una serenidad que debió resultar inquietante para su hermana. No le devolvió odio ni tristeza, solo una indiferencia neutral, como quien mira a un niño haciendo una rabieta. Ese vacío en la reacción de Alicia fue, quizás, el primer golpe invisible de la tarde.
Escuchar los votos matrimoniales fue la parte más surrealista de la experiencia. Oír a Thomas y Weronika prometerse fidelidad, respeto y honestidad en el altar, sabiendo que su relación había nacido de la deslealtad, la falta de respeto y la mentira, tenía una cualidad casi cómica. Alicia tuvo que morderse el interior de la mejilla para no soltar una risa cínica cuando el sacerdote habló de la pureza de su amor. Sin embargo, en lugar de sentir dolor por las palabras que un día soñó escuchar dirigidas a ella, sintió un alivio inmenso, físico. Esa mentira ya no era su problema. Esa vida de apariencias, de inseguridades y de traiciones que ahora se estaba consagrando legalmente frente a ella, era una bala que había esquivado. Miró hacia las vidrieras de la capilla y pensó en Jakub, en su boda sencilla y honesta de hace 2 semanas, y su corazón se llenó de una paz cálida. Ella tenía la verdad. Ellos tenían el teatro. Al terminar la ceremonia, la salida al patio para las fotos fue otro ejercicio de hipocresía social. Los padres de Alicia estaban exultantes, actuando el papel de la familia perfecta, ignorando deliberadamente la presencia de su hija mayor en los márgenes de las fotografías oficiales. Su madre se acercó en un momento dado, con una copa de champán en la mano y una sonrisa tensa, para felicitarla por su comportamiento. «Gracias por no hacer una escena, querida», le dijo en voz baja, ajustándole un pliegue del vestido verde como si fuera una niña pequeña. «Te ves bien. El verde es arriesgado, pero supongo que funciona». Era un cumplido envenenado, típico de ella. Alicia apartó suavemente la mano de su madre y respondió con voz firme: «Me siento excelente, mamá. Y sí, el verde es el color de la esperanza. ¿No dicen eso?». Se dio la vuelta antes de que su madre pudiera replicar, caminando hacia los jardines para respirar aire puro y revisar su teléfono. Un mensaje de Jakub decía: «Saliendo hacia allá. Te amo». El banquete se celebraba en el gran salón de baile del castillo, un espacio majestuoso con candelabros de cristal y mesas redondas vestidas de lino blanco. La asignación de asientos confirmó las sospechas de Alicia sobre la mezquindad de su hermana. La habían colocado en la mesa 12, la más alejada de la mesa presidencial, junto a unos parientes lejanos del novio y un par de compañeros de trabajo solteros. Era la mesa de los sobrantes, diseñada para hacerla sentir pequeña e irrelevante. Sin embargo, Alicia tomó su asiento con la dignidad de una reina, presentándose a sus compañeros de mesa con encanto y carisma, iniciando conversaciones interesantes que nada tenían que ver con la boda. Comió con apetito, bebió el vino tinto con placer, y se rió genuinamente de las anécdotas de un tío abuelo de Thomas, negándose a jugar el papel de la ex amargada, rumiando en un rincón. A medida que avanzaba la cena, Alicia notó las grietas en la fachada de la boda perfecta. Weronika parecía más preocupada por el fotógrafo y por cómo lucía su perfil que por hablar con su marido. Thomas bebía con una rapidez alarmante, vaciando copa tras copa de vodka, y su risa se volvía cada vez más estruendosa y falsa. Había una tensión en el aire, una vibración de infelicidad que ni la música de la orquesta ni las flores caras podían ocultar. Alicia observaba todo esto no con satisfacción vengativa, sino con la claridad de quien ve un accidente de tráfico a cámara lenta. Se dio cuenta de que Weronika, a pesar de haber robado la vida de Alicia, no era feliz. Había conseguido el trofeo, pero el trofeo estaba vacío. La envidia que había motivado a su hermana no se saciaba con la victoria, porque el vacío estaba dentro de ella, no fuera. El momento de los discursos fue el preludio del desastre. El padre de Alicia se levantó, con las mejillas sonrosadas por el alcohol, y brindó por Weronika y Tomasz, llamándolos la pareja destinada a estar junta, y alabando su amor valiente. Omitió convenientemente cualquier mención a los años que Tomasz había pasado con Alicia, reescribiendo la historia familiar frente a 100 testigos para que encajara en la narrativa feliz. Alicia sintió las miradas de reojo de media sala clavándose en su nuca, esperando su reacción ante tal falta de respeto pública. Pero ella no bajó la cabeza. Mantuvo la espalda recta, la mirada fija en su padre y una expresión impasible. Bajo la mesa, se quitó lentamente el guante de la mano izquierda, sintiendo el metal de su alianza. Miró su reloj discretamente. Jakub debía estar cruzando la entrada del castillo en ese preciso instante. El tiempo de la sumisión había terminado. El acto final estaba a punto de comenzar. La tensión en el salón alcanzó su punto álgido cuando Weronika, embriagada tanto por el champán,
como por su propia sensación de triunfo, decidió que la humillación silenciosa de su hermana no era suficiente. Necesitaba un espectáculo público para sellar su victoria. Se levantó de la mesa presidencial, con su vestido excesivo crujiendo a cada paso, y comenzó a recorrer el salón con un micrófono en la mano, supuestamente para agradecer a los invitados, pero con una trayectoria clara y depredadora hacia la mesa 12. La música de fondo bajó de volumen por orden suya, creando un silencio expectante. Alicia la vio venir, notando el brillo malicioso en sus ojos y la sonrisa torcida que conocía desde la infancia, la que precedía a una crueldad disfrazada de inocencia. Verónica se detuvo justo detrás de la silla de Alicia, colocando una mano posesiva y falsamente cariñosa sobre su hombro, apretando con fuerza suficiente para que las uñas se clavaran a través de la tela verde esmeralda. El salón entero contuvo la respiración, anticipando el drama, morbosos ante la interacción entre la exprometida y la actual esposa. Con una voz amplificada que resonó en cada rincón del castillo, Verónica lanzó su ataque, envuelto en una dulzura empalagosa que hacía que las palabras fueran aún más venenosas. «Quiero hacer un brindis especial por mi querida hermana mayor», comenzó, haciendo una pausa teatral para asegurarse de tener la atención de todos. «Alicia, eres tan valiente por venir hoy aquí, sola, sin nadie que te acompañe en un día tan difícil para ti. Sé que debe ser devastador vernos a Thomas y a mí tan felices, construyendo la familia que tú no pudiste lograr, pero quiero que sepas que todos rezamos para que algún día, tal vez cuando seas mayor y bajes tus expectativas, encuentres a alguien que te soporte. No te rindas, hermanita. Incluso las mujeres difíciles como tú merecen un poco de amor, aunque sea tarde». Fue una demolición pública, diseñada para pintarla como una solterona amargada y defectuosa, digna de lástima. El silencio que siguió fue denso, incómodo y absoluto. Incluso los parientes más insensibles bajaron la mirada, avergonzados por la crudeza del ataque. Thomas, desde la mesa principal, miraba hacia otro lado, cobarde como siempre. Alicia, sin embargo, no se encogió ni derramó una lágrima. Sintió la mano de su hermana en el hombro como un peso muerto, irrelevante. En lugar de bajar la cabeza, levantó la vista hacia Verónica y sonrió. No fue una sonrisa nerviosa, sino una sonrisa genuina, luminosa y tranquila, que desconcertó a la novia. Alicia sabía algo que nadie más sabía. Había escuchado el sonido inconfundible de unas puertas pesadas abriéndose al fondo del salón y unos pasos firmes y decididos resonando sobre el parquet, rompiendo el silencio sepulcral que Verónica había creado. La caballería no solo había llegado, había entrado con la fuerza de un huracán silencioso. Todas las cabezas se giraron simultáneamente hacia la entrada del salón, atraídas por el magnetismo de la nueva presencia. Jakub avanzaba por el pasillo central, ignorando por completo la etiqueta que dictaba discreción. Lucía espectacular, con un smoking hecho a medida que le sentaba como una segunda piel, emanando una autoridad y una elegancia masculina que hacían que Thomas, con su traje alquilado y su postura encorvada, pareciera un niño disfrazado. Jakub no miró a los novios, ni a los padres, ni a los invitados boquiabiertos. Sus ojos color miel estaban clavados exclusivamente en Alicia, con una intensidad que quemaba. Llevaba en la mano un pequeño ramo de flores silvestres, un detalle personal y extraño en medio de tanta opulencia, que hablaba de una intimidad que nadie en esa sala podía comprender. Caminaba con la seguridad de quien entra en su propia casa, desmantelando con cada paso la narrativa de la pobre Alicia solitaria. Al llegar a la mesa 12, Jakub se detuvo frente a Alicia, ignorando deliberadamente a Verónica, que seguía de pie con el micrófono en la mano, boquiabierta y confundida por la interrupción de su momento de gloria. Con una delicadeza infinita, Jakub extendió la mano hacia Alicia, quien se puso de pie con una gracia fluida, soltándose del agarre de su hermana. Él le besó la mano, no con un protocolo frío, sino con una pasión contenida que hizo sonrojar a las señoras de las mesas cercanas, y luego le acarició la mejilla con el pulgar, un gesto de posesión y amor absoluto. «Perdona el retraso, mi amor», dijo Jakub con su voz profunda y clara, perfectamente audible en el silencio del salón. El vuelo desde Varsovia se retrasó, y el tráfico para salir del aeropuerto era terrible, pero no me perdería verte con ese vestido por nada del mundo. Estás simplemente impresionante. Verónica, recuperando el habla a trompicones, bajó el micrófono, pero su voz chillona se escuchó lo suficiente. «¿Quién eres tú?
¿Y qué haces en mi boda interrumpiendo mi brindis? La pregunta flotó en el aire, cargada de indignación y miedo. Alicia se giró lentamente hacia su hermana, entrelazando sus dedos con los de Jakub en un agarre firme y visible. La mano izquierda de Alicia, ahora desnuda sin el guante, brillaba bajo la luz de los candelabros. «Verónica», dijo Alicia con una voz serena pero proyectada, que no necesitaba micrófono para imponerse. «Qué grosera soy. No te he presentado. Este es Jakub, un abogado brillante, mi compañero de vida, y desde hace 2 semanas mi esposo». La palabra esposo cayó sobre la sala como una bomba atómica, desintegrando la realidad que todos conocían. El efecto de esa revelación fue físico e inmediato. Verónica dio un paso atrás tambaleándose, como si la hubieran abofeteado físicamente. La copa de champán que sostenía en la otra mano se le resbaló de los dedos sudorosos y cayó al suelo de mármol, estallando con un sonido cristalino y agudo que puntuó el drama como un signo de exclamación violento. El líquido dorado salpicó el bajo de su inmaculado y costoso vestido de novia, manchándolo instantáneamente, pero ella ni siquiera miró hacia abajo. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en las manos unidas de Alicia y Jakub, incapaz de procesar la información. Tomás, desde la mesa principal, se había puesto de pie de un salto, pálido como un cadáver, derribando su silla en el proceso. La madre de Alicia se llevó una mano al pecho, boqueando aire, mientras el padre parecía haber sufrido un cortocircuito mental. Alicia levantó suavemente su mano izquierda, permitiendo que la alianza de oro antiguo, gruesa y cargada de historia, capturara la luz y brillara con una verdad irrefutable. Jakub, con una sonrisa cómplice, levantó también su mano, mostrando una alianza idéntica. «Nos casamos en una ceremonia privada», continuó Alicia, disfrutando cada sílaba, viendo cómo el rostro de su hermana pasaba de la sorpresa a la furia y luego a una envidia pura y destilada. «Queríamos algo íntimo, real, sin circo. No te lo dijimos para no robarte protagonismo en tu gran día, aunque veo que estabas muy preocupada por mi soledad. Como ves, no tenías por qué estarlo». «Nunca he estado menos sola en mi vida». La elegancia de la respuesta, que devolvía el veneno de Verónica convertido en una lección de clase, dejó a la sala muda. Jakub, asumiendo su papel de protector y compañero, se giró hacia Verónica con una cortesía gélida, de esas que cortan más que un insulto. «Felicidades por su enlace», dijo, con un tono que dejaba claro que no les deseaba ningún bien, sino que simplemente estaba cumpliendo con una formalidad social por debajo de su nivel. «Alicia me ha contado mucho sobre ti y sobre las circunstancias de vuestra relación. Es fascinante conocer finalmente a los protagonistas de esa historia. La implicación era clara. Él sabía todo, sabía lo que habían hecho, y los juzgaba no con ira, sino con desprecio». Miró a Tomás a los ojos a través de la distancia del salón, una mirada de hombre a hombre que redujo al novio a la nada, haciéndole bajar la vista avergonzado. En un minuto, Jakub había establecido quién era el macho alfa en la sala, y no era el que llevaba el traje de novio. El murmullo comenzó a crecer en el salón, un zumbido de 1000 abejas. La narrativa había cambiado instantáneamente. Alicia ya no era la víctima digna de lástima, era la heroína misteriosa que se había casado con un hombre guapo, exitoso y evidentemente devoto. Verónica, con su vestido manchado y su cara desencajada, de repente parecía infantil, caprichosa y cruel. Los invitados, que minutos antes miraban a Alicia con conmiseración, ahora la miraban con admiración y curiosidad voraz. «¿Quién es él? ¿Visteis el anillo? ¿Se casaron en secreto?». Eran las frases que volaban de mesa en mesa. Alicia había ganado la guerra sin disparar una sola bala, simplemente siendo feliz y guardando el secreto hasta el momento en que causaría el máximo daño a la hipocresía de su familia. Apretó la mano de Jakub, sintiendo una oleada de amor y gratitud. En medio del caos emocional, los padres de Alicia intentaron acercarse, rompiendo su parálisis. Su madre avanzaba con una mezcla de reproche y curiosidad, probablemente calculando cómo podía girar esto a su favor socialmente, mientras su padre parecía furioso por haber sido excluido del secreto. Pero Alicia ya no les debía nada. Cuando llegaron a su altura, antes de que pudieran abrir la boca para reclamar o fingir alegría, Jakub se interpuso sutilmente,
creando una barrera física y educada entre su esposa y sus suegros. «Señores Kowalczyk», saludó él con frialdad profesional. «Es un placer. Lamento que no tengamos mucho tiempo para socializar. Alicia y yo tenemos una reserva para cenar y, francamente, este ambiente no es el más adecuado para celebrar nuestro amor». Fue una declaración de independencia brutal. No buscaban su aprobación, y definitivamente no iban a quedarse a jugar a la familia feliz. Sin esperar una respuesta de los padres atónitos o una réplica de la hermana histérica, Alicia y Jakub se dieron la vuelta con una sincronización casi militar, dándole la espalda al espectáculo grotesco que se había convertido el banquete. Alicia sintió una oleada de poder recorrerle la columna vertebral mientras caminaba hacia la salida, escuchando el sonido de sus propios tacones resonando con firmeza sobre el mármol, un contraste rítmico con el silencio estupefacto que reinaba en el salón. No miró atrás, ni siquiera cuando escuchó a Weronika gritar su nombre con una mezcla de orden y súplica desesperada, un intento patético de recuperar el control sobre la muñeca de trapo que creía tener. Esa Alicia sumisa ya no existía. Había muerto en ese mismo salón hacía un año, y había renacido como la mujer que ahora cruzaba el umbral del brazo de su esposo. Los invitados se apartaban a su paso como las aguas del Mar Rojo, mirándola con una mezcla de respeto temeroso y admiración, reconociendo instintivamente que la jerarquía social de la familia había sido reescrita en cuestión de segundos. Salir del castillo y sentir el aire gélido de la noche en la cara fue como emerger de un agua estancada y respirar oxígeno puro por primera vez en años. La atmósfera dentro del salón estaba cargada de envidia, juicio y pretensión, un aire viciado que Alicia no se había dado cuenta de cuánto le pesaba hasta que lo dejó atrás. En el patio empedrado, bajo la luz ámbar de las farolas antiguas, Jakub se detuvo y la miró, soltando una carcajada breve y liberadora que rompió la tensión acumulada. Alicia, contagiada por la absurda perfección del momento, también empezó a reírse, una risa que nacía desde el diafragma y que limpiaba cualquier residuo de amargura. Se abrazaron allí mismo, dos conspiradores que acababan de dar el golpe del siglo, no robando un banco, sino robando de vuelta la dignidad que les habían intentado quitar. Jakub le besó la frente y susurró: «Creo que eso fue jaque mate, señora Kowalska», usando su apellido con un orgullo que hizo que el corazón de Alicia diera un vuelco. Caminaron hacia el coche de Jakub, un sedán negro aparcado discretamente lejos de la entrada principal, lejos de los vehículos decorados con lazos cursis de la boda. Mientras se alejaban, Alicia echó una última mirada hacia las ventanas iluminadas del castillo. Podía imaginar el caos que habían dejado, a su madre intentando calmar a los invitados con sonrisas falsas, a su padre pidiendo más vodka, y a Weronika, la reina destronada, llorando sobre su vestido manchado de champán, dándose cuenta de que su gran día siempre sería recordado como el día en que su hermana mayor la eclipsó. Pero lo más triste no era el escándalo, sino la certeza de que, cuando las luces se apagaran y los invitados se fueran, Weronika se quedaría a solas con un hombre que no la amaba y con una victoria vacía. Alicia sintió una punzada final de lástima, no de odio, y se subió al coche, cerrando la puerta y con ella, ese capítulo de su vida para siempre. El viaje de regreso a Cracovia fue un santuario de intimidad rodante. Jakub conducía con una mano en el volante y la otra entrelazada firmemente con la de Alicia sobre la consola central, como si necesitara contacto físico continuo para asegurarse de que estaban bien. No pusieron música. El zumbido del motor y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto eran la única banda sonora necesaria. Hablaron poco al principio, procesando la adrenalina, pero no era un silencio incómodo, sino uno lleno de significado. Alicia se quitó los zapatos de tacón, suspirando de alivio, y apoyó la cabeza en el respaldo, mirando las luces de la ciudad que se acercaban. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Jakub suavemente en un momento dado. Alicia lo pensó por un segundo, repasando las caras de sus padres, la expresión de Tomasz. «Solo me arrepiento de no haberlo hecho antes», respondió con sinceridad, «de haberles dado tanto poder sobre mí durante tanto tiempo. Pero hoy recuperé todo con intereses». En lugar de ir a un restaurante lujoso, decidieron que el final perfecto para una noche tan surrealista requería algo auténtico y sin pretensiones. Pararon en un puesto nocturno de zapiekanki en la plaza Plaknowy,
en pleno corazón de Kazimierz. Allí, vestidos de gala, ella con su impresionante vestido verde esmeralda y él con su smoking impecable, se comieron los bocadillos tradicionales polacos de pie, rodeados de estudiantes borrachos y turistas, que los miraban con curiosidad, pensando que debían ser alguna pareja famosa o recién casados escapados de una fiesta aburrida, y en cierto modo lo eran. Alicia mordió el pan crujiente con queso y champiñones, sintiendo que sabía a gloria, mucho mejor que cualquier plato gourmet que hubieran servido en la boda de su hermana. Se manchó un poco la comisura de los labios, y Jakub se la limpió con el dedo, besándola después, sin importarles el público. Eran libres, eran jóvenes, y estaban locamente enamorados. El mundo era suyo. La mañana siguiente, la resaca emocional fue inexistente. Alicia se despertó con una sensación de ligereza que no experimentaba desde la infancia. Sin embargo, su teléfono, que había silenciado prudentemente la noche anterior, era una zona de guerra digital. Tenía 47 llamadas perdidas de su madre, 12 de su padre, y una serie de mensajes de texto de números desconocidos, probablemente tías y primos, que oscilaban entre la reprimenda. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu hermana? Y el chisme descarado. Cuéntanos todo sobre él. Lo más notable fue el silencio absoluto de Werónica. No había mensajes, ni llamadas, ni actividad en sus redes sociales, lo cual era inaudito para alguien que documentaba cada segundo de su existencia. Ese silencio digital era la confirmación de la devastación total. Alicia, en lugar de sentir ansiedad, sintió una calma pragmática. No borró los mensajes, pero tampoco los respondió. Dejó el teléfono en la mesilla, se giró hacia su esposo que aún dormía y decidió que el drama de los Kowalczyk podía esperar indefinidamente. La reacción de la familia extendida y del círculo social fue fascinante de observar desde la distancia en los días posteriores. Como suele suceder en estas historias, la narrativa cambió radicalmente. Aquellos que antes veían a Alicia como la pobrecita abandonada, ahora la pintaban como una mujer misteriosa y astuta que había jugado sus cartas magistralmente. Se corrió la voz sobre el éxito de Jakub, sobre su prestigio como abogado, y de repente, la familia empezó a reevaluar la posición de Alicia. Tías que no la llamaban en años intentaron contactarla para tomar un café y ponerse al día. Alicia, con la sabiduría adquirida a través del dolor, vio estos intentos por lo que eran, oportunismo puro. Mantuvo sus fronteras firmes como muros de piedra, no aceptó invitaciones, no dio explicaciones y no pidió disculpas. Había aprendido que su presencia era un privilegio, no un derecho, y ya no estaba dispuesta a regalarla a quienes la habían tratado como un mueble viejo. Una semana después de la boda, su madre finalmente logró acorralarla, presentándose sin avisar en la puerta de su antiguo apartamento, sin saber que Alicia ya casi vivía con Jakub. Al no encontrarla, la llamó desde el pasillo, dejando un mensaje de voz que Alicia escuchó más tarde junto a Jakub, con una copa de vino en la mano. El mensaje era una obra maestra de manipulación pasivo-agresiva. Hija, estamos muy dolidos por tu numerito. Tu hermana está inconsolable. Dice que le arruinaste el recuerdo de su boda. Pero tu padre y yo queremos conocer a tu esposo. Dicen que es un hombre muy bien posicionado. Deberíamos organizar una cena para limar asperezas. Al fin y al cabo, la familia es lo más importante. Alicia soltó una carcajada seca al escucharlo. La mención de la posición de Jakub delataba sus verdaderas intenciones. No van a conocerte, le dijo a Jakub, borrando el mensaje. Al menos no hasta que aprendan a respetarme a mí, no a tu cuenta bancaria. Mientras tanto, la vida de Werónica y Thomas comenzó a desmoronarse con la velocidad predecible de un edificio sin cimientos. Los rumores que llegaban a Alicia a través de terceros eran jugosos. La luna de miel había sido un desastre lleno de peleas. Thomas había sido visto bebiendo solo en bares de la ciudad apenas 3 semanas después de la boda, y Werónica estaba obsesionada con limpiar su imagen, publicando fotos antiguas y editadas para fingir una felicidad que no existía. La maldición que Werónica había lanzado sobre Alicia en su brindis parecía haberse vuelto contra ella como un boomerang kármico. Alicia no sentía alegría por el sufrimiento de su hermana. Eso hubiera requerido una energía emocional que ya no estaba dispuesta a gastar, sino una profunda indiferencia. Se dio cuenta de que la mejor venganza no era verlos caer, sino que le diera absolutamente igual si caían o volaban. Ella estaba en otra galaxia,
orbitando alrededor de un sol diferente. Con el paso de los meses, la vida de Alicia y Jakub se consolidó en una rutina hermosa y creativa. Światło Studio siguió creciendo, y Alicia contrató a su primera asistente, permitiéndole centrarse en la dirección artística y en proyectos personales. Compraron juntos un apartamento más grande, un ático con vistas al río Vístula, lleno de luz y plantas, donde no había ni un solo rincón oscuro. La primera Navidad como casados la pasaron solos, viajando a los Alpes suizos, lejos de las obligaciones familiares tóxicas y de las cenas tensas con pavo seco y críticas veladas. Brindaron con chocolate caliente frente a una chimenea, riéndose y planeando el futuro. Hablaban de hijos, tal vez, en unos años, de adoptar un perro, de vivir una temporada en Italia. El futuro era un lienzo en blanco, y por primera vez en su vida, Alicia tenía los pinceles en su mano, y nadie le dictaba qué debía pintar. Con el tiempo, la relación de Alicia con su familia de origen se transformó en algo parecido a una cortesía diplomática entre países que han estado en guerra y ahora mantienen una paz fría y distante. Dejó de asistir a las reuniones familiares obligatorias, esas cenas de Navidad o Pascua que antes le causaban úlceras de ansiedad semanas antes de la fecha. Estableció límites de acero, contestaba el teléfono cuando quería, no cuando ellos exigían, y cortaba la comunicación al primer indicio de manipulación o crítica. Fue doloroso al principio aceptar que sus padres nunca cambiarían, que nunca recibiría la disculpa sentida que su niña interior anhelaba, pero la aceptación trajo consigo una libertad inmensa. Comprendió que no podía salvarlos de su propia toxicidad, ni obligarlos a verla realmente. Su única responsabilidad era salvarse a sí misma, día tras día, y proteger el santuario de paz que había construido con Jakub. Ellos se convirtieron en parientes lejanos con los que compartía ADN, pero no vida. La noticia del divorcio de Weronika y Tomasz llegó menos de 2 años después de aquella boda fatídica, confirmando lo que todo el mundo, excepto ellos mismos, sabía que sucedería. Fue un proceso feo y ruidoso, ventilado en redes sociales con indirectas venenosas y peleas por la custodia de bienes materiales, ya que no había nada espiritual que dividir. Tomasz, al parecer, había vuelto a sus viejos hábitos de buscar brillo fuera de casa, y Weronika, incapaz de soportar no ser el centro de atención, había implosionado. Alicia recibió la noticia a través de una tía chismosa, y su reacción la sorprendió por su falta de intensidad. No sintió el placer vengativo de decir, «te lo dije», ni la alegría maliciosa por la desgracia ajena. Sintió, simplemente, una confirmación triste de que las acciones tienen consecuencias. La tragedia de su hermana no era haber perdido a un marido, sino no haber aprendido nada del proceso, repitiendo los mismos patrones de víctima y culpa externa que la mantenían atrapada. Un día, el pasado volvió a cruzarse físicamente en el camino de Alicia de una manera casi teatral. Estaba en una librería del centro, buscando un regalo para Jakub, cuando se encontró de frente con Tomasz en la sección de bestsellers. El hombre que vio ya no era el galán arrogante de antaño. Tenía sobrepeso, vestía de manera descuidada, y sus ojos reflejaban un cansancio vital profundo. Al verla a ella, radiante, vestida con un abrigo elegante, y con esa aura de serenidad que solo da la felicidad genuina, él se quedó paralizado. Intentó balbucear un saludo, tal vez una disculpa tardía o un intento de reconexión patético, pero Alicia no le dio la oportunidad. Lo miró con una educación gélida. Asintió levemente con la cabeza reconociendo su presencia como se reconocería a un antiguo vecino molesto, y siguió su camino sin detenerse. En ese breve intercambio de miradas, él vio todo lo que había perdido por su estupidez, y ella vio todo de lo que se había librado por su suerte. Ese encuentro fue el cierre definitivo que Alicia no sabía que necesitaba. Durante mucho tiempo, una parte infinitesimal de ella se había preguntado, ¿qué hubiera pasado si, idealizando la vida que le habían robado? Ver la realidad decadente de Tomasz mató esa duda para siempre. Se dio cuenta de que la traición, aunque brutal y dolorosa, había sido, en última instancia, el regalo más grande que la vida le había dado. Si Weronika no hubiera intervenido, Alicia seguiría atrapada en un matrimonio mediocre, haciéndose pequeña para que un hombre inseguro se sintiera grande, viviendo una vida en escala de grises. La intervención de su hermana, aunque nacida de la maldad,
Había actuado como un bisturí necesario que extirpó un tumor antes de que fuera terminal. Agradeció mentalmente a su hermana por haber sido tan terrible, porque gracias a esa crueldad, ella había sido empujada a encontrar su propia grandeza. La carrera de Alicia alcanzó nuevas alturas cuando Światło Studio fue nominado para un prestigioso premio de diseño europeo. La ceremonia fue en Berlín, y esta vez, Alicia no fue la acompañante de nadie. Subió al escenario para recoger su galardón, con Jakub aplaudiendo en primera fila con los ojos brillantes de orgullo, grabándola con su teléfono como un fan enamorado. En su discurso, no mencionó a su familia ni sus traumas pasados. Habló sobre la resiliencia, sobre la capacidad del arte para transformar el dolor en belleza y sobre la importancia de creer en la propia voz cuando nadie más lo hace. Fue un momento de consagración profesional que validó cada hora de insomnio y cada lágrima vertida sobre su tableta gráfica. Alicia Kowalczyk ya no era la hermana de, ni la ex de. Era un nombre propio, una marca, una fuerza creativa respetada y admirada por méritos propios. En el plano personal, la relación con Jakub siguió madurando con la dulzura de un buen vino. No todo era perfecto. Tenían sus discusiones por tonterías domésticas, por quién sacaba la basura o qué película ver, pero la base de su relación era inamovible. Nunca se faltaban al respeto. Nunca usaban las inseguridades del otro como arma arrojadiza. Alicia aprendió que el amor sano no es una montaña rusa de emociones extremas, sino una construcción diaria de confianza y seguridad. Jakub era su puerto seguro, el lugar donde podía bajar la guardia y ser vulnerable sin miedo a ser atacada. Él amaba sus cicatrices tanto como sus virtudes, entendiendo que eran el mapa de la mujer en la que se había convertido. Juntos crearon sus propias tradiciones, su propia familia de dos, redefiniendo el concepto de hogar no como un lugar físico, sino como la sensación de paz que sentían al estar juntos. El tercer aniversario de su boda secreta, decidieron celebrarlo de una manera que honraba su viaje, volviendo al lugar donde todo terminó para que todo pudiera empezar. No fueron al castillo de la boda de Werónica, por supuesto, sino que condujeron hacia las afueras, hacia un mirador en las colinas que dominaba toda Cracovia. Era una noche de otoño, similar a aquella en la que Alicia recibió la invitación de boda que casi la destruye, pero el contexto emocional era diametralmente opuesto. El aire era fresco y olía a hojas secas y promesa de invierno. Aparcaron el coche y se sentaron en el capó, compartiendo una manta y un termo de café caliente, mirando las luces de la ciudad parpadear a lo lejos. Desde allí arriba, los dramas del pasado parecían insignificantes, puntos minúsculos en un mapa vasto y lleno de posibilidades. Alicia miró a su marido de perfil, iluminado por la luz de la luna, y sintió una oleada de gratitud tan intensa que le apretó el pecho. Pensó en la chica que lloraba en el suelo del baño, convencida de que su vida había terminado a los 29 años, y quiso viajar en el tiempo para abrazarla y decirle: «Aguanta, lo que viene es inimaginablemente mejor». Se dio cuenta de que la felicidad es la mejor venganza, no porque le duela a los demás, aunque a Werónica le dolía, y mucho, sino porque te cura a ti. La indiferencia que ahora sentía hacia su hermana y su ex no era un vacío, sino un espacio lleno de cosas nuevas. Amor, arte, viajes, paz. Había llenado el hueco de la traición con oro puro, como en la técnica japonesa del kintsugi, haciendo que la zona rota fuera ahora la parte más fuerte y valiosa de su estructura. Antes de irse, Jakub sacó algo del bolsillo. No era otra joya, sino una llave antigua de hierro. Le explicó que había encontrado una pequeña cabaña en las montañas, una ruina que necesitaba amor y trabajo, el proyecto perfecto para ellos dos, para escapar los fines de semana y construir algo con sus propias manos, lejos del ruido de la ciudad y de las expectativas sociales. Alicia tomó la llave, sintiendo su peso y su textura fría, y sonrió. Era el símbolo perfecto de su vida, algo que otros verían como una ruina, pero que ellos veían como un palacio en potencia. Aceptó el desafío con un beso, lista para seguir construyendo, seguir diseñando, seguir viviendo bajo sus propios términos, sin pedir permiso a nadie nunca más. La historia termina con ellos subiendo al coche para regresar a casa. Jakub encendió el motor, y los faros cortaron la oscuridad de la carretera rural. Alicia extendió la mano y subió el volumen de la radio,
donde sonaba una canción de rock clásico que a ambos les encantaba. Bajó un poco la ventanilla para dejar entrar el viento de la noche, que le revolvió el pelo. Mientras el coche aceleraba, alejándose de las luces de la ciudad y adentrándose en la oscuridad acogedora de la carretera, Alicia sacó la mano por la ventana, sintiendo la resistencia del aire contra su palma abierta. La luz de una farola solitaria iluminó fugazmente el interior del vehículo, haciendo destellar el oro de su alianza, con un brillo intenso y desafiante. No miró atrás por el retrovisor. Sus ojos estaban fijos en el camino que se desplegaba delante, infinito y suyo. El coche se alejó en la noche, dejando atrás los fantasmas, llevando a dos personas que habían aprendido que, a veces, hay que perderse por completo para poder encontrarse de verdad.